Desde el aire acondicionado. Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de producto y garantías en Duventus. El día de hoy vamos a continuar con la revisión de las tarjetas electrónicas del modelo Classic. ¿Sí? Vamos a ver ahora las componentes y qué puntos revisar en el caso de las tarjetas que son de 2 y 3 toneladas. ¿Sí? Como sabemos, pues las tarjetas de 1 y 1 y media, la energía llega al evaporador y del evaporador se manda el voltaje hacia el condensador para que empiece a trabajar el compresor y el motor del aspa del condensador. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver el por qué un equipo de 2 y 3 toneladas se energiza en el condensador. ¿Sí? Agradezco a todos ustedes que se hayan conectado, que nos regalen un poco de su tiempo para platicar con ustedes. Agradezco a toda nuestra red de distribuidores, perdón, a nivel nacional. Y recuerden que tenemos varios canales de comunicación con ustedes, lo que es Facebook, en este caso ahorita lo que estamos haciendo las transmisiones en vivo, YouTube, donde pueden ver las transmisiones de semanas o días anteriores. También tenemos TikToks, también ahí subimos ciertos consejos prácticos, rápidos para ustedes. Eh, Instagram, Instagram también. Y las cadenas o los canales de comunicación que son desde la página de duventus.com, y lo que es en duventus.com está la atención al cliente para lo que ustedes tengan de dudas, tanto usuarios, clientes, técnicos, nos llegan a nosotros sus preguntas y ahí tratamos de darles respuesta pronta, ¿no? Entonces, les doy las gracias, como les repito, por estarnos acompañando el día de hoy con esta plática. Vamos a ver los componentes de la tarjeta electrónica de 2 y de 3 toneladas. Primero que nada, cuando ustedes instalan equipos de 1 tonelada y 1 y media, como les comenté en un inicio, recuerden que el cable de conexión eléctrica o el cable donde debe llegar el voltaje está en el evaporador. Entonces ese voltaje llega al evaporador, a la tarjeta del evaporador. La tarjeta del evaporador tiene un relevador de potencia que aguanta hasta 25 amperes y de ahí sale el voltaje hacia el motor del compresor y el motor del aspa en el condensador. En los equipos que son calefacción, pues también hay una señal de comunicación entre los relevadores de señal de la válvula 4 vías y el motor del condensador, porque ahí tenemos un trabajo diferente en lo que es el motor del aspa. En los equipos de calefacción, el aspa enciende 5 segundos antes que el compresor y se apaga 5 segundos después del compresor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esa forma de alimentar el equipo? Porque esos equipos de 1 y 1 y media tienen un consumo menor a los 1800 watts. Si vamos a revisar las normas o los diseños de seguridad para los equipos de aire acondicionado y refrigeración, podemos ver que en equipos de 1 y 1 y media menores a los 1800 watts, podemos energizar en el evaporador y mandar un cable de señal hacia el condensador. En equipos de 2 y de 3 toneladas que ya exceden los 1800 watts, la alimentación eléctrica debe ser directo al condensador y manejar un tipo de control, ya sea electromecánico o electrónico. ¿Sí? ¿Qué es electromecánico? Pues un contactor de estos, de un polo o de 2 polos, dependiendo del diseño que tenga el equipo. Y en el caso de los equipos que tienen control electrónico, pues es una tarjeta electrónica para el condensador. Tienen una señal montada en lo que es la comunicación entre evaporador y condensador, similar a lo que es el equipo inverter, pero no son equipos inverter, simplemente tienen esa tarjeta para controlar los arranques, los paros súbitos, y en algunos equipos, algunos diseños, para controlar los sensores de temperatura del compresor y del condensador. Tienen algunas protecciones externas, pero ya esos son equipos de otro tipo de diseño, más con un poco más de tecnología, por así decirlo, pero en ocasiones suelen ser más latosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se hace una buena conexión de señal, la tarjeta del condensador se daña y tenemos que optar por un diseño de control electromecánico. ¿Sí? Entonces,
Nosotros optamos por implementar el control electromecánico aún. ¿Por qué? Porque seguimos todavía manejando en ciertas áreas eh, una, un error muy común en los instaladores, en los técnicos, que es los cables de comunicación, ¿sí? Aunque les pongamos el diagrama, aunque les pongamos ahí cómo conectarlo, siempre existe el factor humano, que en ocasiones pues se nos van las cabras al monte, como decimos por ahí, y volteamos cables, entorchamos mal, hacemos un mal trabajo de empate en los cables, y eso nos va a provocar un daño en la tarjeta del condensador o la del evaporador, ¿sí? Entonces, ya yendo a lo que es la tarjeta electrónica del equipo de 2 toneladas, eh, vamos a ver que en sí vemos los mismos componentes, es lo que es la alimentación, el motor de la turbina, los sensores, el transformador, motor oscilador. Vemos ya un relevador de señal más pequeño, ¿sí? Que ese relevador es de 5 amperes. ¿Por qué? Porque ese relevador de señal le manda el voltaje a la bobina del contactor y la bobina del contactor acciona su electroimán para darle continuidad al paso de un voltaje controlado, ¿sí? Que es el polo. Entonces, nos vamos aquí a la tarjeta. Primero, seguridad, security. Guantes porque estamos trabajando con voltaje. Lo ideal sería bajarle el voltaje, pero pues vamos a ponernos los guantes porque ahorita vamos a hacer unas mediciones. ¿Cuál es el flujo que sigue el voltaje en esta tarjeta? Alimentación, fase 1 y fase 2. Recordemos que los equipos de 2 y 3 toneladas son de 220 volts. Ya no hay de 110, ¿sí? Entonces es fase 1, fase 2, ¿sí? Relevador de control o el relevador de señal, motor de turbina, lo que es el motor oscilador, el sensor PG del motor de la turbina, el display, que es esta parte que va acá. Aquí tenemos los relevadores. En este caso la tarjeta es frío-calor, por eso tiene estos relevadores de señal. Uno es para la válvula 4 vías, que es este, y el otro es para el motor del condensador. Acuérdense que tenemos separada la señal de arranque del compresor con la señal de arranque del motor del condensador, ¿sí? Arranca el motor y 5 segundos después arranca el compresor, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos lo que es el transformador que baja los 220 volts a 10.5, pasan al regulador y del regulador pasan lo que es a la electrónica de potencia. Los 5 voltios para la bocina, los 5 voltios para la lectura de los sensores, los 12 voltios para lo que es 5 voltios para el display, los 5 voltios para el sensor PG y los 12 voltios, perdón, para el motor a pasos, ¿sí? ¿Qué más ocupa 12 voltios? Pues los relevadores de señal. Tienen una bobina de 12 voltios que es la que se acciona cuando la tarjeta manda el voltaje y permite el paso mediante el contacto entre el platino de la parte controlada a la parte del compresor o el común y el controlado, ¿sí? Aquí estamos simulando que esta tarjeta pues va a encender. Cuando encienda el motor del condensador, pues se va a accionar el contactor para que vean qué lectura debe dar en el motor del contactor, y aquí nos va a dar los 220 volts que van a mandarse hacia el compresor, ¿sí? Si tuviéramos aquí el cable, este cable del compresor pasa por el borne del contactor y el otro cable o la señal de común pasa directo. Puede haber contactores con 2 polos que llega la señal del C y el R, que son las que son comunes o fases, llegan al contactor y del contactor hasta que se acciona mediante el electroimán,
dan continuidad hacia el siguiente paso, ¿sí? Entonces, vamos a encender el equipo. Aquí estamos en modo ventilador, vamos a ponerlo en modo, ya encendió el motor, ya está trabajando el motor, porque está en ventilador, ¿sí? Vamos a ponerle, bueno, primero vamos a hacer una revisión aquí, está en velocidad alta. Aquí si revisamos nosotros el diagrama del motor, vamos a ver que el negro es una fase y el blanco es la otra fase, ¿sí? El rojo es el capacitor línea, que es lo que viene de aquí de este capacitor para que arranque el motor. Entonces, entre el blanco y el negro vamos a tener un voltaje alterno vamos a colocar bien aquí la punta. Que debe variar en base a las velocidades del motor. Vamos a ponerle velocidad alta. Media, perdón. Alta. Y vemos cómo va variando la velocidad. Creo que aquí no agarra bien el... De hecho aquí está, vamos a ponerlo en AC. No se deja. Pícale ahí, Roger. Ahí está. Aquí está. Hay que calibrarlo. Vamos a checar el voltaje de alimentación. Esta es una fase, esta es la otra, acuérdense. 220 volts. ¿Sí? Aquí esta es la fase línea, fase capacidad, perdón. Y esta es la misma fase, por eso nos da 0. Aquí está variando porque tiene este arreglo hace que varíe el voltaje hacia el motor para que gire rápido o gire lento, ¿sí? Cuando tenemos aquí, vamos a checar el pulso. No lo quiere. Igual nos vamos al diagrama. Nos dice que el pulso está entre el GND, que es el brown, y el voltaje salida, que es el gris. Entonces aquí podemos tomar la referencia negativo. Uy. Vamos a quitarle un poquito de silicona ahí. Vamos a hacer un poquito de pirotecnia ahorita. Está registrando 3 volts. ¿Sí?
aquí es donde nosotros podemos revisar el pulso que hay de el motor hacia la tarjeta para contar las vueltas, ¿sí? Nos venemos o nos vamos, voltaje alimentación, como en la revisión pasada, de lo que es el PT1, el PT2, que serían los cables azules, hacia lo que es el común. Vamos a cambiarle aquí a alterno. Creo que ahí está. Sería de aquí a aquí. Tenemos los 220 volts. ¿Sí? Este voltaje con la continuidad que da el relevador, hay que ponerlo a trabajar primero. Entonces hay que cambiarle al modo de enfriamiento, cool. Entra el contactor, como les había avisado. ¿Por qué? Porque aquí está mandando a accionar el motor. Es como si estuviéramos trabajando con el motor. Y ya hay voltaje entre la fase común y la controlada, que son esta parte, ¿sí? Esta es el control, esta es la común, y aquí es donde ya está pasando el voltaje de un polo a otro polo. Si nosotros tuviéramos el equipo en calefacción, esta bobina, se accionaría y tuviéramos aquí los 220 volts, ¿sí? Y aquí también 220. Aquí está accionando el motor y lo comprobamos mediante lo que hace el contactor, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las fallas comunes? Cuando el relevador manda la señal, pero el cable de comunicación tiene algún problema, está roto o tiene un mal entorche. Entonces, aquí en las bobinas o en los polos de la bobina no tenemos los 220 volts, ¿sí? Cuando está el equipo con el voltaje en las bobinas, pero no acciona el platino o no jala el platino, quiere decir que la parte de la bobina está dañada y se debe de cambiar el contactor, ¿sí? Hay algunos contactores de otras marcas que te venden las puras bobinas. Nada más hay que desarmarlo, retirar la bobina, ponerla nueva y colocar lo que es la parte superior de la cabeza del contactor. Pero son unas marcas que manejan unos stock o tipo de contactor muy caro, que te venden esa refacción. Pero en el caso de estos tipos de contactores, pues son contactores de fácil acceso y muchas veces es mejor retirarlo nuevo porque el platino ya está muy flameado, ¿sí? ¿Cómo probamos el contactor? Pues hay que probarle continuidad, pero aquí acuérdense que esta es la fase común, el control. Entonces aquí nos debe dar 220. Y de esta parte también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está indicando que está pasando el voltaje del polo 1 a la parte 2 del polo, o polo 1, polo primo, algo así, ¿sí? Entonces, si de aquí que están llegando el voltaje no está brincando al siguiente polo, puede ser que el platino esté dañado o esté flameado. Se le puede dar servicio con un borrador de goma. Se puede limpiar, quitarle el exceso de hollín que se genera al momento de chasquear. ¿Qué ole? Que se genera al momento de chasquear. Y eso hace que el contactor de repente pierda continuidad, ¿sí? Al igual tenemos el transformador, que el transformador pues lo que hace es bajar los 220 volts al primario
Y al secundario salen los 10.5 a 15 volts. ¿Para qué? Para que pasen por el filtro, pasen por el regulador y así podamos manejar todo lo que es electrónica de control. ¿Sí? Entonces, no sé si tengamos alguna pregunta en lo que es los comentarios. Negativo. Hay otros componentes que podemos revisar. Por ejemplo, el oscilador. ¿Sí? Vamos a ponerlo a oscilar. Vamos a retirarle la carga al contactor. Acuérdense que ahorita van a escuchar que truena el contactor porque suelta. Y ahí se va a ver. Este motorcito que es de 12 voltios, ¿sí? En los polos, vamos a ponerlo acá en CD. Ahí soltó el contactor. En el cable rojo y el café llega el voltaje de comunicación. ¿Sí? Ahí va variando dependiendo de cómo. De hecho aquí no está chambeando. Hay que ponerlo a oscilar. Ahí está. Es un paso muy corto el que da, casi es imperceptible, más que cuando está la. Creo que el Bluetooth ya está fallando. Aquí dependiendo de dónde nos mande el voltaje de la bobina. En esta parte del regulador, que también la chequemos, la revisamos la vez anterior. Aquí tenemos el voltaje. Y de un lado tenemos los 12 voltios. Aquí estamos al revés, con la polaridad. Y del otro lado salen los 5 voltios. 4.9. ¿Sí? Ese voltaje, ¿a dónde va? Va al sensor, va al display, va al sensor PG y va al voltaje del motor oscilador y el buzzer y las bobinas correspondientes de cada señal de comunicación. Entonces, la diferencia que hay entre una tarjeta de un equipo es primero la comunicación, que se manda el voltaje con potencia hacia el condensador mediante el cable de señal, y en el de 2 y 3 toneladas tenemos un relevador de comunicación o un relevador de baja potencia que es de 5 amperes y ese manda esa señal hacia la bobina del contactor. Y recuerden que en el condensador hay un puente que se hace de L1 a L2, o perdón, de L a N, el cual manda el voltaje hacia el contactor y el contactor lo manda hacia el compresor y hacia el motor del condensador, ¿sí? Entonces, para que lo entiendan un poco más, la siguiente sesión vamos a conectar todos los componentes, vamos a hacer todo el diagrama de conexión para seguir bien los voltajes, ¿sí? De forma como debe ser. Ahorita lo quise hacer así como un bosquejo para que ustedes se dieran un poco la idea de por qué un equipo de 2 toneladas y de 3 toneladas se conecta al condensador, a diferencia de uno de 1 y 1,5 al evaporador, ¿sí? Entonces, no sé si tengan preguntas ahí todavía. Nada. Bueno, pues a grandes rasgos este es un poco el trabajo de una tarjeta de 2 toneladas. La siguiente sesión vamos a conectar todos los componentes, vamos a seguir el diagrama y vamos a ver cómo es que pueden identificar ciertas fallas
ya sea por errores de comunicación en los cables, por fallas en los cables, o inclusive por el falsos o voltear los cables de comunicación entre fase 1 y fase 2, o L y N, ¿sí? Entonces, por mi parte sería todo el día de hoy, señores. Vamos a hacer la siguiente práctica con todos los componentes y vamos a seguir trabajando con lo que es la capacitación en línea en estos tipos de revisiones, ¿no? ¿Sí? Recuerden, mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de Producto de Garantías en Duventus. Recuerda que para Duventus lo más importante es tu capacitación y Duventus es más información para ti y para tu cliente, ¿sí? Señores, un placer haber platicado con ustedes este día. Gracias por abrirnos su comunicación, su tiempo, darnos un poco de su tiempo y nos vemos la semana que entra, ¿sí? Hasta luego.